su hermano que está al lado? Amén. Qué bendición. Pues bueno, mi hermano, el día de hoy vamos a hablar un tema de alguien que también tenemos que conocer a la perfección, que se llama el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a hablar de este tema porque te voy a dar un tip de cómo saco mis predicaciones. Por una necesidad de información, la semana pasada estaba hablando con una joven y me decía, es que dentro de las iglesias no se está hablando del Espíritu Santo, y dije, tiene toda la razón. Dentro de las iglesias no se habla como se debería hablar sobre la persona, la personificación de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la etapa donde estamos viviendo. Si tú puedes leer toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos empieza a narrar cómo está dividida las etapas de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién estaba? Dios. ¿Pero en su forma de qué? De Padre. Después termina el Antiguo Testamento y dice que viene alguien especial, llamado ¿no? Antes del Espíritu Santo, Jesús. Entonces termina la etapa del Padre cuando viene el Hijo. En el Nuevo Testamento y en los 4 evangelios que tú puedes leer, empieza a decirnos la palabra que 33 años y medio nos narra que estuvo el Hijo enseñando al mundo. Pero termina su etapa y nos dice que Él es necesario que ascienda para que venga ¿quién? El Espíritu Santo. Y a partir después de que el Señor Jesús es ascendido, empieza la etapa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Ahora sí, en el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacía? Nos dice en la palabra que llegaba, tomaba posesión de alguien, se metía en él para poder hablar, como en cuestión de los profetas, y después volvía a ascender, no se quedaba en la tierra. Pero después de que termina la parte del Hijo, nos narra la palabra que el Consolador se queda con nosotros. Y vamos a ver por qué es necesario que el Espíritu Santo se quedara y no el Señor Jesús. Pero primero vamos a, así a grandes rasgos, ¿qué es el Espíritu? Ya lo vimos el mes pasado, ¿se acuerdan? Estuvimos checando lo que era el alma, lo que era el espíritu, lo que era el cuerpo. Y en la parte de Dios también hay algo que se llama espíritu. Por eso nosotros somos tripartitos y por eso nosotros también tenemos un espíritu. El espíritu se refiere a soplo, aire, que es un derivado de la palabra soplar o respirar. Cada vez o cada segundo que tú estás, es parte de lo que antiguamente se le llamaba espíritu, el tener la fuerza, un espíritu aguerrido. ¿Se han escuchado esa palabra? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo denotan con el espíritu? ¿Por qué lo empalman con el espíritu? ¿Alguien lo sabe? Fuerza, vida, muy bien. Cada vez que vas a tener que hacer un esfuerzo grande, ¿qué es lo que haces? Ay, estoy cansado. ¿Qué es lo que necesita tu cuerpo? Aire, ¿no? Y a través del aire, tu cuerpo se empieza a impulsar para hacer cosas. ¿Qué es lo que haces en el gym, Johnny? Si no respiras bien, ¿qué pasa? No aguantas las repeticiones. No aguantas lo que estás haciendo, ¿estás de acuerdo? Estamos también hablando de una competencia de correr o de caminata. Yo siempre soy malo para eso, siempre me da el mal del... El caballo. Otros dicen, bueno, mi hijo dice el mal del burro. Yo me doy el dolor del burro. Siempre me da. Y tiene que ver, yo siento, que también por parte de la mala respiración. Porque siempre meto más oxígeno del que debería y estoy aquí, ay, ya mejor ni corro. Por eso no lo intento, ¿verdad? Pero cada vez que respiramos mal, mi hermano, no hacemos el ejercicio como deberíamos. Por eso tenemos que conocer nuestro cuerpo para saber cuánto respirar. También en el canto, ya es una cosa que yo sí tengo que hacer, que tengo que conocer. Si no respiras bien, no vas a tener la fuerza para alcanzar las notas altas o para terminar de cantar toda la canción. Por eso hay personas que llevan la mitad de la canción y ¡pum!, se acabó su voz. ¿Por qué? Porque no respiraron bien, porque no tienen la técnica suficiente para poder respirar. Y nosotros en el canto
la respiración es primordial. Lo mismo pasa en el cristianismo, refiriéndonos al Espíritu. Tú lo que tienes que estar, mi hermano, haciendo toda tu vida es estar respirando al Espíritu Santo. Cada vez que tengas esa fuerza para seguir adelante, recuerda que tienes al Espíritu Santo de tu lado. Y como inhalas ese oxígeno, tienes que inhalar ese conocimiento del Espíritu Santo. Tienes que sentir al Espíritu Santo como entra en tu cuerpo y te da fuerzas para seguir adelante. Hermano, tenemos que conocer esta parte de la Trinidad del Señor. Fíjate en Juan 14:26, que es uno de los versículos importantes para conocer al Espíritu Santo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. Ese es un nombre que le da al Espíritu, que es el Consolador. Hay una cierta religión, ¿verdad?, que nos dice en la parte que hemos escuchado, que dicen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza. Así como tú ves la luz, es la fuerza de Dios. Fuerza activa. Una fuerza activa, exactamente. Haz de cuenta como si tú prendieras la luz de aquí y se activa en ese momento y apagas el switch y se vuelve a apagar la luz y ahí se terminó la fuerza de Dios. Y así es como denota que es el Espíritu Santo. Pero lo que dice aquí en Juan 14:26 le da un sobrenombre, mas el Consolador. ¿Qué tiene que ver el Consolador? ¿A qué denota? ¿Consolar qué? ¿Por qué le dicen el Consolador? Porque cuando Cristo se fue, los discípulos decían que quién los iba a ayudar, quién los iba a enseñar. Muy Entonces bien. Jesús les dijo que estaba el Consolador, el que los iba a enseñar, los iba a ayudar y los iba a alentar a seguir adelante. Primera, así es, tiene que ver con cuestión de emociones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El consolar. Cuando tú vas con una persona y sabes que está pasando por problemas difíciles, por circunstancias adversas, y te acercas a él, le das un abrazo. ¿Por qué le das un abrazo? Para consolarlo. ¿Qué es lo que pasa en ti para poder acercarte a esa persona? Tiene que ver que una empatía. Exactamente. Y mi hermano lo acaba de decir muy bien. El Espíritu Santo es la parte empática de Dios con nosotros. Cuando nosotros estamos afligidos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da ese abrazo que necesitamos. Ahora, una fuerza no lo puede hacer. Una fuerza no tiene un conocimiento, ¿no? Una fuerza, si tú estás triste, pues se le vale, nada más se prende y se apaga, ¿no? Pero cuando tú estás triste, se mueven emociones dentro de ti. Y se vuelve el Espíritu Santo un conducto para ser empático contigo. Mi hermano, cada vez que tú pasas por pruebas y tú dices, Dios no me está viendo o no, a Dios no le importo, claro que sí. Por eso envió al Espíritu Santo. Por eso era necesario que el Espíritu Santo estuviera sobre esta tierra. ¿Qué es lo que pasaba? Con el Señor Jesús ya vemos, bueno, con el Padre, nos dice en la Biblia que el ser humano no podía ver al Padre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Se moría la gente. Si venía el Padre con toda su presencia, ¿sabes qué pasaba? El cuerpo no lo resistía y en ese momento daba ahí el trancazo, ¿no? Y lo vemos con Moisés, ¿se acuerdan? Que él tenía la necesidad de ver al Padre. Y el Padre dijo, no, espérame, si me ves te vas a morir. ¿Qué pasa después?
empezamos a ver al Hijo que toma forma humana. Pero había una problemática ahí, que en cuestión de su cuerpo no podía trasladarse. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado? ¿Quién fue el que lo llevó al desierto? No, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Una problemática que había con el cuerpo del Hijo es de que no podía trasladarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién lo hacía? El Espíritu. Y hoy en día, lo que necesitaba Dios es tener una personalidad que pudiera estar en todos lados, como lo es a través del Espíritu Santo. Vemos que el Señor Jesús, después de que es resucitado, toma un cuerpo nuevo y ahí sí puede estar en diferentes momentos. Se fijan, está con uno de sus discípulos, dice que ni siquiera lo reconocen, que está partiendo el pan con ellos y de momento desaparece. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? Y después se encuentra ¿con quién? Con los demás discípulos. Entonces ya tiene un cuerpo glorificado, pero antes no lo tenía. Después de la resurrección sí. Pero Él nos dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y en ese momento, cuando Él asciende, dice en la palabra que empieza a haber algo que se llama Pentecostés, que ya también lo vimos, que es cuando se reúnen todos los hijos de Dios en oración y dicen la palabra unánimes juntos, y que en ese momento desciende el Espíritu Santo sobre de ellos. Entonces vemos que el Espíritu Santo era necesario llegar a la tierra para poder estar en todo lugar, para cuando tú tuvieras problemas, Él pudiera estar ahí. Cada vez que tú tengas una circunstancia adversa, recuerda que tienes al Espíritu Santo de tu lado, que está ahí para consolarte, que está ahí para guiarte. Para eso sirve el Espíritu Santo, mi hermano. Pero a veces no le damos la importancia al Espíritu. Vamos a Hechos 5, del 3 al 4, por favor. Hechos 5, del 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Muchos declaran que el Espíritu Santo no es Dios. Y a través de este versículo quiero que lo leas bien. ¿Para qué? Porque va a ser un arma en contra de las personas allá afuera que declaran que el Espíritu Santo no es Dios. Fíjate. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién estaba en ese momento ya gobernando? El Espíritu Santo, la etapa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que antes ya el Señor Jesús ya se había ido. Y Pedro lo sabía muy bien. Y Pedro fue uno de los que fue lleno del Espíritu Santo en ese Pentecostés. Y fíjate lo que dice en el 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y fíjate, no has mentido a los hombres, sino has mentido ¿a quién? A Dios. Un versículo atrás aquí nos había dicho que había mentido al Espíritu Santo. Entonces vemos que Pedro sabía que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, mi hermano, que no te vengan con cuentos. La misma palabra te declara que el Espíritu Santo es Dios. Es esa parte fuerte que en este momento nos está ayudando. Y es momento de conocer al Espíritu Santo. Mi hermano, tú y yo tenemos ese trabajo, conocer al Espíritu. Porque así como hemos conocido al Padre en el Antiguo Testamento, como hemos conocido al Hijo cada vez que lees los Evangelios, también es necesario que tú conozcas al Espíritu Santo día a día.
Ese mismo privilegio que tenía Moisés cuando conoció al Padre, ese mismo privilegio que tuvieron los 12 discípulos cuando conocieron al Hijo, hoy tú tienes el gran privilegio de conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Así como ellos anduvieron con Dios, tú tienes también la misma responsabilidad y privilegio de poder estar al lado de Dios. Algo que me asombró mucho en estos versículos, fíjate lo que dice 1 Corintios 2, del 10 al 11. Si voy muy rápido, mi hermano, avíseme si tiene preguntas, comentarios, para ampliar la duda que estoy haciendo en este momento. Dígamelo, por favor. 1 Corintios 2, del 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, siendo el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. ¿Sabes por qué hoy no la gente conoce a Dios? Porque no conoce el Espíritu de Dios. Exacto. Porque no abre la Biblia y a través del conocimiento nos dice, pero Dios nos la reveló. Esa palabra que tú tienes en tus manos, ¿quién nos la reveló? Dios. Y nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cada vez que tú abres la Biblia, está siendo revelada por el Espíritu Santo. Y muchos me han llegado, ay, es que no entiendo la Biblia. Cada vez que agarro la Biblia, la abro y estoy ahí, ¿no? Ay, ¿qué querrá decir? No le entiendo. ¿Sabes por qué no le entiendes? Porque no le has pedido al Espíritu Santo que te lo revele. ¿Sí, mi hermano? Dios de Salomón a Dios sabiduría y no riqueza. Amén. Así como Dios le dio sabiduría a Salomón, nosotros también podemos pedir al Señor, Señor, dame sabiduría para entenderlo. Y en ese momento el Espíritu Santo te va a dar el entendimiento para que pueda ser revelada esa palabra. Pero fíjate, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué es escudriñar? Conocer. Exactamente. No solamente ¿alguien conoce al presidente de nuestro país? ¿Sí? ¿Por qué lo conoces? A ver, ¿por qué declaras que conoces al presidente? Porque lo ven en la televisión. Porque lo vemos en la televisión. Porque sabemos su nombre, sabemos su puesto, ¿no? Y párale de contar. ¿Qué más sabes de él? Sin palabras, ok. Hasta ahí. Que es de Tabasco, ¿no? ¿Dónde? Es de Tabasco. Ah, que es de Tabasco, que muy bien, vean. Es de Tabasco. Pero sabes que le gusta comer, sabes que le enoja, sabes que le agrada, a qué hora se levanta, a qué hora se baña. Cuando da su conferencia muy temprano. Entonces, ¿realmente conoces al presidente? No. Tienes un entendimiento tal vez de cómo se llama y qué es nuestro presidente, y hasta ahí. Y eso que se supone que tenemos que conocerle, porque él es el que toma las decisiones por nosotros. Bueno, él y también los diputados y los senadores. No solamente él, sino todos los que también están trabajando en el gobierno. Tendríamos que conocerlos. ¿Para qué? Para saber qué decisiones van a tomar. ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué los pusimos en ese lugar? Lo mismo pasa con el Espíritu, mi hermano. Dice, el Espíritu todo lo escudriña. No solamente dice, bueno, se llama yo, lo traje al mundo y se acabó. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice que Él viene una vida y empieza a escudriñar, empieza a meterse más, a rascarle, a buscarle. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? Él nos conoce por completo. Eso se llama escudriñar. No solamente quedarse con el nombre. Y muchos hoy en día solamente conocen a Dios, al Espíritu Santo solamente por el nombre, pero no saben ni siquiera qué hace en tu vida. Fíjate, todo lo escudriña. Y fíjate, y no solamente a ti te escudriña,
sino dice aún lo profundo de Dios. Lo profundo del Padre, lo profundo del Hijo, Él lo escudriña. Él va al corazón de Dios y empieza a escudriñar lo que Él piensa, lo que Él hace, lo que le agrada. El Espíritu Santo es el que tiene ese conocimiento. ¿Por qué? Porque Él escudriña el corazón de Dios. Dice, ¿por quién? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Lógicamente nuestro espíritu sabe lo que hacemos, porque está con nosotros. El espíritu del hombre sabe lo que hace el hombre, porque está en él. Así, tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y como vimos la semana pasada, ay Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ah, pues pregúntale al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios y te lo va a hacer saber a ti. Hermano, dice la palabra que a veces no recibimos porque oramos ¿qué? Mal. O súper mal, diría yo. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Porque pedimos cosas que no son. O le pedimos a personas que no son. Mi hermano, si yo quiero cambiar cosas dentro de mi hogar, digamos que se movió el boiler, ¿a quién le tengo que hablar? Le voy a hablar aquí a Chachis. Oye, Chachis, mira, pues a Manuel. No, pues no, a ti, respectivamente. ¿Qué es lo que harías tú? Le hablo a mi papá. Exacto. Así como lo vemos, es cuando nosotros empezamos a orar como no debemos y a las personas que no debemos. Tenemos que ir directamente con la persona que sabe hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para no perder tiempo. Entonces, mi hermano, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, ve directamente con el Espíritu Santo. No hay más. Pídele al Espíritu Santo que te revele cómo orar y orar como conviene. Dice en la palabra que el Espíritu Santo es como un traductor. Sí, de hecho, cuando el ser humano, bueno, el cristiano busca de Dios y no sabemos, o sea, cómo pedir, Él intercede por nosotros, dice, ¿verdad? Así es. Porque no sabemos. Porque no sabemos cómo pedir, así lo dice la palabra. Somos neófitos en esto. ¿Neófito qué significa? Que somos nuevos, que no tenemos conocimiento, No sabemos. que no sabemos qué pedir. Tenemos la necesidad, pero no sabemos cómo pedirla. Y luego, peor, mucho menos a quién pedírsela. Por eso, mi hermano, cada vez que tú vayas a hablar con el Padre, pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento, que te revele, que te ayude para recibir como conviene. Otro nombre que es recibir, que es dado al Espíritu Santo, Lucas 1:35, por favor. Lucas 1:35. No, no dice. Lucas 1:35. ¿Qué nos dice? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Parte fundamental que tuvo que haber para que el Señor Jesús viniera a esta tierra fue a través de ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez más el Señor, el Espíritu Santo es parte creadora también, así como lo es la esencia de Dios. Como es la esencia de Dios Padre para crear, como es la esencia del Hijo para crear, también el Espíritu Santo tiene esencia para crear. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene cualidades divinas. Como dice aquí, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti. ¿Le dijo el Padre? No, le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Se fijan? Empieza a ver
una amalgama entre el Padre y el Espíritu para poder crear en ese momento al Hijo que iba a llegar, al cuerpo físico del Hijo que iba a llegar. Son características que tiene Dios. Y es compartida con el Espíritu Santo. Y un versículo que cada vez que tenemos que hablar del Espíritu Santo tenemos que leerlo. Viene en Efesios 4:30, por favor. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y qué dice? Y no Contristéis. al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Entristecer. Así es. Y hay una palabra todavía que me gustó más. Es entristecer o afligir. Deriva la palabra entristecer o contristar, perdón. Es entristecer o afligir al Espíritu Santo. Y una vez más, si fuera una fuerza, yo nunca he contristado a la luz porque pues no le he pagado. El que se contrista es uno, ¿verdad? ¿O no? Entonces no sé de dónde saquen que nada más es el poder divino. Cuando nos está diciendo que aquí hay sentimientos, hay emociones. Hablando ¿de qué? De que es una persona. De una persona definida con emociones. Que puede sentir tristeza y que puede ser afligido. Una vez más, la parte empática con el hombre. Así como tú te entristeces, también el Espíritu Santo se entristece. ¿Y por qué nos dice no contristáis el Espíritu Santo? ¿Cómo puede uno contristar al Espíritu Santo? No creyendo, desobedeciendo. Una vez lo expliqué, creo en una predicación, y les dije, el Señor me lo reveló así, es como si yo hablara con Gabriel y le dijera que todo está bien, que no se preocupara, que ya pagué la renta, ¿no? Que ya pagué la luz, que ya pagué el agua, y él sigue llorando y me diga, es que no te creo, no creo en ti. ¿Saben cómo me pondría de triste eso? Me acabaría por completo. Escuchar de mi hijo que no cree en su padre, que aunque haga cosas, él no las ve y no me crea. Y en ese momento me puse a pensar y dije, Señor, tienes toda la razón. Así llegamos contigo. Que a pesar de que Él hizo todo, y a pesar de que Él está siempre a nuestro alrededor, como lo vemos a través del Espíritu Santo, y aún así llegamos a su presencia, y a través de nuestras acciones, o a través de nuestras palabras, le decimos, ¿sabes qué, Dios? No te creo. No te creo que eres poderoso. No te creo que me amas. No te creo que te importe. Entonces yo puedo ver el corazón de Dios a través del Espíritu Santo, como es contristado por el ser humano cuando no lo cree y cuando no lo obedece. Así somos frente a Dios. Por eso mi hermano dice aquí en Efesios, no contristáis al Espíritu Santo. Porque Él tiene esas emociones. Porque a veces creemos que Dios no tiene emociones, ¿no? Pues Él es todopoderoso, Él es fuerte, Él siempre está gozoso, Él siempre está alegre, Él es amor, ¿no? Pero vemos aquí en la palabra que nos empieza a decir que Dios se puede entristecer. Así como lo haces tú y como lo hago yo. Y por etapas de nuestra vida que no hacemos lo correcto y nos entristecemos y vamos por la calle de la amargura, ¿verdad? Esos mismos sentimientos también lo tiene Dios. Tiene tristeza. ¿Y sabes por qué? Por nuestra culpa. Por eso, mi hermano, es necesario que no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios.
Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es un sello, mi hermano, para esos últimos días. Cada vez que el Señor venga y vea, mira, vengo por mi pueblo. ¿Por qué? Por aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida. Vénganse. Ese es un sello. Vamos un poquito más rápido por cuestión de tiempo, ¿verdad? 1 Corintios 12, del 6 al 7, por favor. 1 Corintios 12, del 6 al 7. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para proveer. ¿Qué nos dice aquí que el Espíritu Santo qué es? El Espíritu Santo es una persona operativa. ¿A qué se refiere eso? Que es una persona operativa. Que no es administrativo. Que no es administrativo solamente. ¿No? ¿Qué es lo que hace el operador? Se mueve. Mueve, voy, cargo, descargo, pongo, aplico, armo. De acuerdo a la definición que de espíritu, lo define la Biblia, bueno, en griego es neuma y significa lo mismo en griego que en hebreo. Dice viento o aire en movimiento, entonces quiere decir que el espíritu se mueve y nos mueve a nosotros, ¿verdad? Es algo que no está pasivo dentro de nosotros. Exacto. Esa palabra neuma, ¿alguien ha visto, quiero contarles esto, en las partituras musicales? Sí. Si ven que tienen como unos circulitos negros ahí, eso se llama notas, ¿vale? Y tiene una nota y un palito. El círculo negro que ustedes ven ahí también se llama neuma. Y eso lo aplicaron para cuando estaban cantando. Y exactamente tiene que ver eso. Cuando uno está cantando, como les decía al principio, es meter y sacar el aire. Por eso se le llamó neuma, porque no está quieto. Lo mismo pasa con el Espíritu. Volvemos una vez más, el Espíritu Santo es operativo. Está moviéndose, siempre está moviéndose. ¿Desde cuándo? Desde, nos dice la palabra, un ejemplo, desde Génesis. ¿Quién se estaba moviendo? Dice que el Señor creó los cielos y la tierra y el Espíritu Santo estaba ya moviéndose, paseando, ya trabajando sobre la faz de las aguas. Él ya se estaba moviendo. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Está quieta. ¿Cómo vamos a definir si una iglesia es llena del Espíritu Santo? Es porque es movida por el Espíritu. ¿Cómo vas a definir que una iglesia es sana? Es porque es una iglesia operativa. ¿Por qué? Porque se mueve a través del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a tener que trabajar, mi hermano, en esta iglesia. En esta iglesia, todos los que estás viendo ahorita, quiero que voltees a ver a tu hermano. Tarde que temprano se va a mover. Y se tiene que mover. ¿Sabes por qué? Porque nosotros creemos en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se queda quieto. No se queda en esa silla nada más observando. Él se levanta y Él hace. Porque Él es operativo. Porque Él es vivo. Así esta iglesia se tiene que mover, mi hermano, a partir de hoy. A partir de hoy, esta iglesia se va a mover como no tienes idea. Y si nos quieres acompañar en esta visión, gracias. ¿Por qué? Porque necesitamos ser una iglesia viva, eficaz, que se mueva, una iglesia operativa. ¿Me puedes seguir Isaías 53? ¿Isaías 53? ¿53? Como dice, ahora pues decirles de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi vida. Es lo único que dice. No. ¿Cuál es el versículo que tú decías, Chucho? El versículo que tú El decías. que habla del Espíritu Santo es Isaías 63:10. Ahí él habla del Espíritu Santo. Los que más ellos hicieron enojar al Santo Espíritu de Dios. A ver, ¿lo puedes leer, por favor? Isaías 63, 10. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu,
por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué buen versículo. Muy bueno. Entonces vemos que el Espíritu Santo se enoja. Y hay de ti si lo tienes como enemigo, ¿eh? Sí, porque por ejemplo lo que dice ahí Pablo, no contristemos al Espíritu, porque lo contristamos, lo hacemos entristecer, pues. Así Pero es. también, si somos rebeldes, el mismo Espíritu se vuelve. ¿Pero por qué vendrá en minúscula? ¿Cuál? Espíritu Santo viene en minúscula. Muchas veces las traducciones, en cuestión de quién lo haya escrito, también la Reina Valera, tiene mucho que ver. Hay muchas partes o muchos versículos que hablan sobre el Espíritu Santo y lo manejan como minúscula. Eso también no tiene mucho que ver con ello, ¿sale? Es aquel que lo haya como reescrito al final de cuentas. Pero cuando estamos hablando del hebreo, que en este caso sería ahí en el Antiguo Testamento, no había mayúsculas ni minúsculas. Cuando se hablaba del Espíritu, se hablaba directamente del Espíritu, independientemente si eran mayúsculas o minúsculas. Ya después nosotros lo pusimos de esa manera, ¿no? Sí, porque en hebreo no hay mayúsculas. Sí, no hay mayúsculas ni minúsculas. Entonces, ahí sí ya nosotros no podemos determinar de esa manera. No fue el que lo escribió. Vamos a retomar, mi hermano, allí en Efesios 5, del 17 al 18, ya para terminar, porque ya también me fui bastante de la palabra. ya me fui de tiempo. Efesios 5, del 17 al 18, por favor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Nos narra la palabra que hay una necesidad grande de ser llenos. El ser humano, mi hermano, siempre ha tenido la necesidad de llenarse de algo, ¿no? Sí lo hemos visto siempre. ¿Y cuál es lo primero que quiere ser lleno? Ahora, una vez más, independientemente si les guste o no el alcohol, lo que sea, el ser humano siempre ha querido ser lleno de algo. Satisfacer, exactamente. Por eso existen las religiones, por eso existen la cerveza, ¿no? Que para llenar sus penas. Es porque hay un vacío que solamente Dios puede llenarlo. Entonces, cuando Exacto. no tenemos el conocimiento de qué es lo que va en ese espacio, entonces buscamos llenarnos con falsas cosas, como lo es el alcohol, como es las drogas, como es falsas religiones, espiritualidad equivocada o dirigida hacia otras cosas. Pero ese espacio que tenemos, que está vacío, solamente lo llena el Espíritu Santo. Amén. Por eso nos dice aquí, no os embriaguéis con vino, mi hermano, no tienes la necesidad de embriagarte. Más dice, en lo cual hay disolución. Todo lo que tú quieras llenarte siempre va a haber problemas. Hasta hay personas que quieren llenarse de zapatos, no de ropa. Amén, digo mi hermano por ahí. Satisfacer, ¿verdad? Esa necesidad. Pero al final de cuentas, cuando empiezas a comprar, te quedas sin dinero y luego para comer y todo. Siempre va a haber problemas, ¿no? Pero con lo único que no va a haber problemas de ser llenos, nos dice aquí en la palabra, es del Espíritu Santo. Por eso nos dice, llénate del Espíritu. Mi hermano, por cuestión de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, pero de verdad, mi hermano, es necesario conocer al Espíritu. Es necesario que tú día a día te levantes y empieces a conocer esa parte de Dios que está al lado tuyo, que está al cuidado de ti, que está para protegerte, para enseñarte, para guiarte, para consolarte. Mi hermano, y sobre todo en esta iglesia, es necesario que esta iglesia esté llena del Espíritu Santo para que se mueva. Y es lo que vamos a hacer, mi hermano, a partir de hoy en adelante. Nos vamos a mover a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pararnos. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero que hagamos algo especial. En este momento, yo quiero que voltees con tu hermano que está al lado. Y ahora tú vas a orar por tu hermano. Ahora tú vas a orar por tu hermana. Quiero que vayas a ese lugar, que tú la abraces, que tú pongas tu mano sobre él o sobre ella.
Y así como nos decía en Hechos, que estaban unánimes juntos cuando recibieron al Espíritu Santo, yo quiero que en este momento podamos estar unidos. Por eso es la importancia de conocernos, porque a través del conocimiento que tengamos uno de otro y de esa armonía que tengamos, el Espíritu Santo va a empezar a fluir de una manera sobrenatural. Y por eso lo necesitamos en este lugar. Quiero que cierres tus ojos y empieces a orar por tu hermano. No quiero que ores por sus necesidades físicas. Quiero que ores solamente por una necesidad: que sean llenos del Espíritu Santo en este momento. Y pon tu mano sobre tu hermano que tienes al lado y pídele al Señor, pídele a Dios que ese hermano, que esa hermana que en ese momento está ahí a tu lado, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno de ese Consolador. Empieza a orar en este momento, empieza a levantar tu voz por tu hermano, empieza a interceder por tu hermano en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias porque estás en este lugar. Gracias, Señor, porque estás aquí para consolarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que te estás moviendo sobre esta congregación. Gracias, Espíritu de Dios, muévete sobre este lugar. Que cosas sobrenaturales sucedan a través de ti en el nombre de Jesús, Dios. Que tus en este lugar, que tu fruto se manifestado sobre este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Desciende sobre este lugar, así como lo hiciste en el Pentecostés, Dios. Desciende cada corazón de los que estamos aquí, Dios. Queremos conocerte, anhelamos conocerte, Dios. Sigue intercediendo, mi hermano. Sigue pidiendo por esta iglesia, para que esta iglesia sea movida por el Espíritu Santo. Que cada paso que demos sea por Él y para Él, y que seamos guiados por Él, en el nombre de Jesús. Señor, porque tú te manifiestas. Gracias, Dios, porque yo sé que tú estás tocando corazones de mis hermanos en el nombre de Jesús. Porque tú estás consolando corazones de mis hermanos en este momento en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu. Te agradecemos, Dios. Te agradecemos, Dios. Gracias, Señor, porque seremos llenos. Dice la palabra, ser lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. Gracias. Gracias, Espíritu. Porque tú estás en este lugar, Dios. Porque tú te manifiestas sobre este lugar, Dios. Porque saldremos de aquí diferentes, Dios, con el conocimiento pleno de tu Espíritu Santo. Saldremos de este lugar, Señor, llenos de tu Espíritu, Dios. Y que a partir de hoy en adelante, Dios, nos moveremos, Señor, a través de tu Espíritu. Y hablaremos a través de tu Espíritu, con ese de nuevo, Señor, fresco, con ese de nuevo que lleva vida, Señor, a aquellos que no la tienen. Gracias, Señor, porque yo sé que viene una etapa hermosa para por fin darnos, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús.